Saludar a todos. Vamos a dar comienzo a nuestra tercera sesión de nuestro ciclo de charlas macrofinancieras. Hoy la invitada es la dueña de casa, así que por eso me corresponde presentarla a este ciclo que estamos organizando entre el Centro de Estudios Financieros del S Business School y la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales de la Universidad de los Andes. A lo largo de este ciclo hemos venido avanzando, ¿no es cierto? Partimos con Michelle, que nos habló de los aspectos, ¿no es cierto?, generales que ayudan o no al crecimiento, ¿cierto?, esos factores esenciales. La vez anterior tuvimos a José Miguel, que nos hizo un panorama general de nuestra región, del vecindario de América Latina, y bueno, y hoy nos toca aterrizar con Chile, que eso me imagino yo que está generando ya bastante expectativa, y desde ya pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. Y para hablar de este tema, bueno, ¿quién mejor que Cecilia Cifuentes, conocida por muchos de ustedes, pero igual me es grato presentarla? Cecilia es ingeniero comercial de la Universidad Católica, tiene un magíster en economía también de la Universidad Católica, es columnista habitual del diario El Libro y además aparece en varios otros medios de comunicación, siempre la vemos ahí en la televisión, en otros diarios, así que eso es muy interesante porque a mí me gusta definir a Cecilia como una mujer de ideas, pero también de acción. No se contenta con mirar desde la orilla el mar embravecido, sino que le gusta salir, como decía Lucien Febvre, un gran historiador francés, le gusta entrar a la plaza pública, como dice Octavio Paz. Entonces, bueno, Cecilia, además de eso, bueno, es profesora en el ESE, en sus distintos programas, y además, me permito hacer la publicidad, somos co-investigadores en un proyecto que esperamos en el futuro mediano empiece a dar resultados, que estamos escribiendo una historia de los impuestos en Chile. Bueno, nada, muchas gracias, Cecilia. Al igual que en las ocasiones anteriores, los que quieran ir pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat y al término entonces... Cecilia. Te habías quedado. Bueno, muchas gracias Ángel por esa presentación, te la agradezco mucho. Es verdad, a mí me gusta mucho enseñar, la verdad que he dedicado toda mi larga vida profesional a hacer clases, y me gusta mucho de alguna manera siento que todos los que estamos que pudimos tener educación superior en Chile, en buenas universidades, tenemos una deuda con la sociedad. Y para mí una forma de pagar esa deuda es difundir las ideas que, por lo menos para mí, son las que van a permitir que Chile alcance mayores niveles de desarrollo y que podamos superar los desafíos que tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día, yo les quiero contar un poco la historia de Chile, un poco en la misma perspectiva que hizo José Miguel la vez pasada con América Latina, del último medio siglo, qué es lo que ha sido la evolución económica de Chile en el último medio siglo, cuáles son los principales desafíos que tenemos, dónde están las debilidades, eso es lo que quiero hacer. Entonces voy a compartir la presentación. Les recuerdo que pueden ir escribiendo sus dudas en el chat. Entonces, como vemos, vamos a ver a esta economía chilena en el último medio siglo, o sea que vamos a hacer una mirada cómo van esos autos en el fondo, para tratar de no más de 40 minutos repasar una historia de 50 años. Y yo divido la historia económica de Chile en distintas etapas. Esta es una división arbitraria que hago yo, no es que pero me parece que es útil para explicar las distintas etapas. Primero hay una etapa que yo llamaría entre el año 73 y el año 1982, que es como una retroexcavadora de libre mercado. O sea, en ese periodo, Chile realizó reformas muy radicales a toda su institucionalidad económica y a su institucionalidad en general. Fue definitivamente cambiar un modelo de desarrollo que había sido hasta ahí bastante estatista, con una influencia muy grande del Estado en las decisiones económicas, a un modelo más basado en el mercado. Y eso significó hacer cambios estructurales muy, muy importantes. Después un periodo del año 82-84 en que nos pegamos
el gran porrazo de la crisis de la deuda. La verdad que fue una recesión muy profunda durante esos años, con tasas de desempleo de 30%, una situación muy difícil, de la que además no se salió muy rápido. No es tan distinto en términos del efecto que está teniendo lo que estamos viendo ahora, con la diferencia que ahora las bases del sistema financiero está bastante más sano de lo que estaba en esa oportunidad, que lo que tuvimos fue prácticamente quebró el sistema financiero, o sea, fue una crisis financiera, y en general, cuando las crisis económicas tienen un componente financiero, eso las hace ser más graves. Después viene un segundo periodo de reformas de libre mercado en que se corrigieron algunos errores de política económica del periodo anterior y se profundizaron algunas de las reformas. Después, bueno, el año 90 el país retorna a la democracia, se recupera la democracia, y la verdad que los primeros 7 años de esa década fueron años de muy alto crecimiento, probablemente el crecimiento más alto que Chile ha tenido en toda su historia republicana, que se dio en realidad entre el año 86 y el año 97. Fueron 12 años espectaculares en términos de crecimiento, con una expansión promedio al año de 7%, que la verdad es que no hemos vuelto a tener. Y ahí se dio la ecuación virtuosa de una combinación de libertad política con libertad económica. Después viene un periodo que la verdad que vuelve a ser complejo para el país, que yo le pongo aquí periodo de crisis sucesivas. ¿Por qué? Porque a fines del año 97 se inició la crisis asiática, y ahí se interrumpió este proceso de crecimiento alto que veníamos teniendo, y después fue seguido de años que en la economía mundial fueron bien complejos. O sea, fue primero la crisis asiática, después vino la crisis rusa, después vino la crisis argentina, la crisis brasilera. La verdad que fue un periodo complejo y fue un periodo de bajo crecimiento para Chile en general. Los resultados de ese periodo fueron mucho más débiles que los anteriores, y ahí ya se empezó a tener una discusión de qué hacemos para que el país vuelva a crecer. Ahora, la verdad que eso se interrumpió y cambió radicalmente con algo que José Miguel explicó bastante bien en la sesión pasada, que es el boom de los commodities. El año 2003 empieza a subir el precio del cobre en forma muy significativa, se multiplicó por 3 veces el precio del cobre, y por supuesto ese boom del cobre, que en números, para darles una idea, durante esos 10 años, solo en términos de mayores ingresos por exportaciones de cobre, fueron alrededor de 200.000 millones de dólares, que es no muy distinto al PIB nacional, que son 250.000 millones. O sea, recibimos en un periodo de 10 años un regalo, básicamente de China en el fondo, de 200.000 millones de dólares en mayor precio del cobre. Subieron además otros commodities, y por supuesto que eso generó aumento de ingresos fiscales, pudo aumentar el gasto público, subieron los sueldos. O sea, fue un periodo en ese sentido bueno. A pesar de esa bonanza, no volvimos a tener estos resultados de crecimiento que habíamos tenido antes, pero fueron buenos resultados. Después, en el primer gobierno de Sebastián Piñera se inicia este cuestionamiento del modelo, que parte con estas marchas estudiantiles, con un gobierno que prácticamente tuvo que alterar de alguna forma su plan de gobierno para meterse en temas sociales que hasta ahora no habían tenido tanta importancia. Es muy cuestionado el modelo, eso hace que el año 2014 vuelva Michelle Bachelet al gobierno con un programa ya radicalmente distinto al que habían sido los gobiernos anteriores. Y por último, del 2018 en adelante, la verdad que no, me cuesta catalogar lo que está pasando porque está en proceso, no sabemos cómo va a terminar esto, y por eso ahí pongo la pregunta si lo que estamos viendo es una especie de revolución en cámara lenta. No sabemos todavía en qué va a terminar esto, si va a salir para bien o para mal. Esperemos que sea para bien, y que se logren corregir problemas que tenemos, que existen obviamente. Bueno, entonces partiendo un poco con esta historia, y aquí hay un tema que es bastante anecdótico en este desarrollo económico chileno, que tiene que ver de alguna manera con lo que uno podría decir como ciertas coincidencias que se producen en la vida.
Y aquí pongo este documento que se llamó El Ladrillo, que fue el planteamiento de este grupo de economistas que habían ido a estudiar a Chicago y que planteaban un programa de reformas muy importante para el país. Y esto viene de que la Universidad Católica firmó un convenio con la Universidad de Chicago para mandar estudiantes. Una anécdota curiosa de esto es que la Universidad de Chicago primero contactó a la Universidad de Chile para este convenio. Pero las universidades públicas suelen ser más burocráticas, el proceso se empezó a demorar y finalmente el convenio se firmó con la Universidad Católica. Eso permitió que varios economistas titulados de la Católica pudieran ir a sacar sus doctorados a la Universidad de Chicago becados, con el compromiso que después volvieran a hacer clases a la universidad. Volvieron estos economistas y no solo hicieron clases, sino que además empezaron a hacer clases de economía a los empresarios en la SOFOFA. Y a partir de esto surgió la idea de hacer un programa de gobierno para la campaña de Jorge Alessandri. El año 70 estamos hablando. Bueno, Alessandri perdió la elección, entonces el programa obviamente no se implementó, pero cuando vino el golpe militar, este documento estaba ahí. Y de alguna manera este documento llegó a manos del almirante Merino y de esa forma llegó a la Junta de Gobierno. Y esta Junta de Gobierno implementó un programa de gobierno que la verdad que era bien distante al pensamiento político-económico de las Fuerzas Armadas en general, que en general son bastante nacionalistas. Pero de alguna manera lograron convencer, lograron generar credibilidad y se empezó a implementar este programa de libertad económica que alguna vez Milton Friedman lo calificó como, entre comillas, un milagro, como el hecho de que un gobierno dictatorial, un gobierno militar, hubiera implementado un programa de reformas de libre mercado. No hay otra experiencia equivalente, ni en América Latina ni en otra parte. Entonces esto es una curiosidad que ahí les traté de resumir un poco la historia de este suceso. Bueno, ¿y cómo han sido? Y vamos a partir un poco, vamos a ver los resultados, cuál ha sido la trayectoria de todas estas políticas, y después vamos a ver y cómo están los fundamentos entonces. Bueno, esto de alguna manera también lo mostró José Miguel la vez pasada, la verdad que en términos de ingreso per cápita, Chile, que había tenido hasta mediados de los 80 una evolución bastante similar a la evolución del resto del mundo. Aquí está el ingreso per cápita en dólares constantes, a paridad de poder de compra de Chile y el promedio mundial. Y éramos un país un poquito por sobre el promedio, tuvimos una fuerte crisis en el periodo de la Unidad Popular, aquí está la crisis de la deuda, que también fue muy profunda, pero la verdad que a partir de mediados de los 80 se inicia un proceso de crecimiento muy positivo, que vemos sí que en el último tiempo tiende a estabilizarse. Entonces, mirado de esta forma, la verdad que los resultados son claramente positivos. Si ahora en vez de comparar el nivel de ingreso per cápita, comparamos tasas de crecimiento de Chile respecto al mundo, bueno, aquí está la crisis de la deuda, vean la profundidad de la caída, pero después de eso se inicia este periodo que yo les dije que había sido el mejor, en que Chile definitivamente tuvo tasas de crecimiento muy por sobre el mundo. Pero la verdad que si miramos desde fines de los 90 en adelante, hemos crecido más o menos parecido al mundo. O sea, cuando se habla de este gran éxito de Chile, este es el periodo realmente exitoso. Aquí, claro, hay un periodo relativamente bueno que tiene que ver con el boom de commodities, aquí también la recuperación, pero después la verdad que a partir del 2014 estamos creciendo menos que el mundo, en promedio. Entonces, claramente hay un deterioro medido en esa forma. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y esto se deberá al cobre? Siempre hemos escuchado decir que el cobre es el sueldo de Chile, y que por lo tanto todos nuestros buenos resultados tienen que ver con la bonanza del cobre. Entonces aquí yo tengo un gráfico desde el año 50 hasta ahora del precio del cobre en términos reales, en dólares reales, expresado en dólares del año 2019. Y lo que nosotros podemos ver es que este periodo que fue el mejor que tenemos en la historia, que es este de acá,
no tiene que ver con que el precio del cobre haya estado bueno. De hecho, si uno lo mira bien, en este periodo el precio del cobre fue bastante más bajo que lo que había sido el promedio histórico. Y a pesar de eso tuvimos buenos resultados de crecimiento. O sea, no fue el cobre, no fue la explotación de recursos mineros, no fue eso lo que nos permitió buenos resultados de crecimiento. Y sí vemos acá el periodo del boom de las materias primas. Y como yo les decía, un precio del cobre que se multiplicó por más de 3 veces. Y el impacto que eso generó, y que de alguna manera creo que tiene bastante que ver con algunos de los problemas que tenemos ahora como país. Yo de alguna manera, y de hecho hoy día que salió una columna mía en el Mercurio, lo pongo un poco de esta forma. Lo que nosotros hemos vivido a partir del boom de commodities es una familia que vive bien porque se ganó la lotería durante 10 años seguidos. Y obviamente eso genera una sensación de bienestar. Pero esa lotería le dejó de llegar el 2013 en realidad. Ahí ya el precio del cobre ya no era... Aquí vemos que la verdad que esto empieza a caer. Y lo que ocurrió es que este periodo tan largo de ganarse la lotería, de alguna manera le hizo pensar a esa familia que los ingresos estaban asegurados, que el bienestar estaba asegurado, y que en realidad ahora podían dedicarse como a... Ya no era tan importante el esfuerzo, no era tan importante trabajar más, ni aprender más, ni nada. Y la verdad que eso no era así. Fue larga la bonanza, pero no fue eterna. Y entonces nos hemos encontrado ahora que si queremos volver a tener buenos resultados de crecimiento, tenemos que irnos a los fundamentos del crecimiento, tenemos que ver qué es lo que permite que el país crezca en el fondo, porque ya no vamos a poder depender de la bonanza de términos de intercambio. Y nosotros lo hicimos ya en el pasado. Entonces lo interesante es ver, bueno, y los procesos obviamente no son replicables, pero qué condiciones de este periodo acá permitieron que tuviéramos buenos resultados, y eso es lo que quiero que veamos más adelante. Bueno, otro tema importante respecto a los resultados es la inflación. ¿Qué ha pasado con la inflación en Chile? Y claro, ustedes son súper jóvenes, no creo que conozcan mucho cuál ha sido la historia inflacionaria de Chile. Yo les voy a contar que cuando yo estaba en la universidad, en la década, fines de los 80, o sea, por este periodo acá, uno veía que en Chile tener inflación de país desarrollado, o sea, inflación de 3, 2%, era tan difícil como llegar a ser un país desarrollado. O sea, era imposible que Chile tuviera una inflación de país desarrollado, una inflación como la que tenemos ahora. Vean cuál fue la historia de la inflación en el siglo XX en Chile. Y tuvimos un promedio de inflación de 42% anual. Y aquí saqué del gráfico, porque se pierde el eje, las tasas de inflación del periodo del gobierno de la Unidad Popular. Ojo que estas son inflaciones con los precios fijados, no con los precios del mercado negro que había en ese minuto. El año 73 fue el récord, que tuvimos una inflación de 508%, y la inflación empieza a caer, pero la verdad que aquí los resultados no fueron buenos. Y el año 76 todavía teníamos una inflación cercana a 200%. Durante todo el periodo del gobierno militar no se logró el objetivo de tener una inflación baja y estable en Chile. Eso recién lo logramos a partir de la autonomía del Banco Central a mediados de los 90 y en realidad a principios de los 2000. O sea, en inflación nos costó, pero lo logramos y la verdad que si uno mira ahora las expectativas de inflación de los agentes económicos, la credibilidad del Banco Central en Chile es espectacular. Cualquier agente, cuando le preguntan cuál es la expectativa de inflación que usted tiene de aquí a 2 años, dice 3%. Y 3% es la meta. O sea, la verdad que en ese tema tuvimos un logro como país muy importante, y por eso ahí lo que quiero rescatar es lo que importan las instituciones en los resultados al final. Porque lo que permitió, hay otros factores, pero uno de los factores más importantes para lograr reducir la inflación fue una institucionalidad monetaria creíble, y eso fue lo que tuvimos ya a partir del año 90 en adelante. ¿Cuáles han sido los resultados en exportaciones y en importaciones de esta apertura al mundo que tuvo Chile a partir del año 73? Porque ese fue uno de las reformas más importantes de esos años. Reducir la tasa de aranceles de un promedio de 100%,
que había el año 73 en Chile, a una tasa de aranceles que terminó en 10% finalmente y que ahora ya es de 6%. Bueno, un desarrollo espectacular de las exportaciones, que se ha detenido a partir del periodo que vemos que los resultados de crecimiento ya son más malos. Y aquí vemos resultados de crecimiento espectacular de las exportaciones que no se deben al precio del cobre hasta los 2000, y aquí, claro, bueno, esto está en precios constantes, así que de todas maneras no se ve influido por el precio del cobre, pero es un resultado que vemos que se ha detenido de alguna forma, y que por lo tanto obliga a que las importaciones tampoco puedan seguir creciendo a un ritmo muy elevado. Finalmente los países exportan para poder importar, porque eso es lo que genera el beneficio para los consumidores y para las empresas. Tener divisas para adquirir los bienes en los que Chile no tiene ventajas comparativas. Y en temas de equidad y desigualdad, que esto es como uno de los problemas que uno ve que tenemos todavía, entonces aquí tengo varios indicadores, el famoso índice Gini, y lo que nosotros vemos es que entre el año 90 y el 2015, el Gini se redujo, cayó debajo del nivel de 50, pero sigue siendo relativamente alto. O sea, tenemos todavía un problema de desigualdad de ingresos, y de alguna manera uno dice, bueno, ¿y por qué la desigualdad es un problema? Y el problema es que cuando los niveles de desigualdad son muy altos, puede haber problemas en un país en materias de cohesión social. Y yo creo que de alguna manera eso es bien evidente que nosotros tenemos en esa área un desafío, pero sí hay que reconocer que la desigualdad cayó. O sea, aquí cuando se dice el país creció, pero ese crecimiento solo llegó a los estratos altos, eso es una falacia. Es absolutamente una falacia, porque si fuera cierto, lo que nosotros tendríamos es que el Gini tendría que haber aumentado. Si el Gini disminuyó, por definición matemática, eso tiene que significar que los ingresos de todos subieron, e incluso subieron un poco más los ingresos de los sectores bajos, si no, no habríamos mejorado el Gini en el fondo. Que nos hubiera gustado que eso fuera más, obvio que nos hubiera gustado que fuera más, pero decir que el crecimiento solo llegó a unos pocos es falaz, no se condice con los datos en el fondo, y creo que eso es uno de los problemas que tenemos como país. Hay mucho mito respecto a cosas que se dicen que no tienen un sustento real en los datos. Bueno, estos son otros índices de desigualdad, que tiene que ver cuántas veces el ingreso del 10% más rico es respecto al ingreso de los 4 primeros deciles, y también vemos que ahí hay una mejoría. Aquí está la razón de quintiles, que es el 20% superior el ingreso sobre el 20% inferior, y también vemos que hay una mejoría en ese índice también, y donde claramente hay una mejoría espectacular es en la tasa de pobreza. Aquí nosotros vemos que el año 90 la tasa de pobreza era 68%, y la verdad que si uno se va a los datos de ese periodo no aparece este 68%, este 68% está calculado con los datos de ese momento, pero con el criterio que se usa hoy para medir pobreza, para que sea un criterio parejo. Y con los criterios que se usan hoy, el año 90, Chile tenía prácticamente un 70% de pobreza, al 2015 se había reducido a un 11,7%, y el 2017, que es el último dato que tenemos de CACEN, es un 8,6%. Es bastante evidente que este número va a subir ahora producto de esta crisis, pero el avance, la verdad que ha sido muy significativo. Aquí hay otra medida, que es la medida de equidad de género, que es el salario de la mujer respecto al salario del hombre. Todavía hay una brecha, pero también en ese aspecto hemos mejorado. O sea, uno podría decir que también en términos de variables socioeconómicas o variables de equidad, hemos tenido una mejoría bien importante, que tenemos que seguirla profundizando hacia adelante. El tema es que está estudiado que esta mejoría se explica principalmente por el crecimiento económico y mucho menos por la política social. O sea, esto está explicado mucho más por la creación de más y mejores empleos que por políticas de subsidio.
Eso está bastante documentado en los estudios de los expertos. Bueno, ¿qué pasa con los fundamentos? Y aquí voy a repetir un punto que también mencionó José Miguel respecto a cuáles son las fuentes del crecimiento económico. ¿Por qué los países crecen? Que eso es lo que la verdad que más nos interesa recuperar en este minuto. Chile, si quiere resolver sus demandas sociales, sus desafíos sociales, no hay un camino distinto al crecimiento económico, simplemente no hay. O sea, no podemos pensar que a través de redistribuir vamos a resolver las carencias sociales. No alcanza, definitivamente no alcanza. Bueno, las fuentes del crecimiento uno las puede dividir en 4, el capital físico, que es la infraestructura, los caminos, los puentes, las fábricas, el capital humano, que son las personas y su productividad, la tecnología, que más que pensar en como alta tecnología, lo que uno tiene que entender aquí es, la tecnología es la forma como se combinan estos factores. Esa es la tecnología, en qué forma combino el capital humano con el capital físico. Y por último, las instituciones, las reglas del juego. Y todas las teorías modernas de crecimiento económico apuntan a que este es el elemento central. Está este libro de Acemoglu y Robinson que plantean que la verdad que los países que tienen buenos resultados son los países que tienen instituciones inclusivas. Entonces, este elemento es central en el desarrollo. Y si analizamos estos 4 elementos para Chile, y con eso vamos a terminar, voy a ir uno por uno viendo cómo estamos en esos aspectos. Bueno, el capital físico se mejora a través de la inversión. La inversión es la parte del producto que se destina a comprar bienes de capital. Esa es la inversión, y que se divide en inversión inmobiliaria, y ahí está todo el tema de las construcciones fijas, y también la inversión mobiliaria, que son las máquinas. Y aquí está medio cómo Chile lo ha hecho en materia de inversión respecto al producto. La tasa de inversión es la inversión partido por el PIB. ¿Qué porcentaje de nuestro gasto destinamos a comprar bienes de capital? Bueno, y nosotros vemos que en la década de los 60 y los 70, la verdad que la tasa de inversión en promedio era alrededor de un 15% del PIB. A partir de este periodo que yo les dije que era el mejor de la historia, la tasa de inversión se pega un salto espectacular, de esos niveles de 15% a niveles superiores a 25%. Después tenemos una caída bien fuerte con la crisis asiática, hay una recuperación cuando viene el boom de los commodities, pero la verdad que desde que el país dejó de crecer, la inversión también cayó, la tasa de inversión está cayendo. Si vemos ahora el ahorro, ¿y qué es lo que es el ahorro? El ahorro es en qué forma se financia la inversión, y de alguna forma es el sacrificio de consumo para financiar inversión. Es la contrapartida de la inversión. Si uno quisiera verlo de alguna forma, la inversión es el uso y el ahorro es la fuente. Bueno, y vemos algo parecido, la verdad. Tasas de ahorro bastante bajas, inferiores. Bueno, y la diferencia entre las dos es el ahorro externo, o sea, lo que nos tienen que prestar el resto del mundo. Tasas de ahorro también bastante bajas. En la crisis de la deuda, el ahorro se va a niveles mínimos de 5% del PIB, pero desde mediados de los 80, la verdad que la tasa de ahorro registra un aumento espectacular. A lo mejor no tiene sentido comparar desde este punto más bajo, pero si nosotros pensamos que las tasas de ahorro antes eran primero bastante fluctuantes, pero inferiores a 15% del PIB, tenemos que después de ese segundo periodo de reformas del gobierno militar, las tasas de ahorro subieron a niveles de 25%, o sea, tuvimos un aumento de 10 puntos en la tasa de ahorro. ¿Cómo se logró eso? Y yo creo que, bueno, no solo yo, en realidad hay varios estudios que lo demuestran, pero hay 2 reformas que fueron claves en lograr ese resultado. La primera es la creación de los fondos de pensiones, el año 81, y la segunda, el año 84, es el establecimiento de un sistema tributario que fomentaba el ahorro, con una tasa de impuesto a las empresas, al capital en el fondo, que era más baja si el capital se reinvertía, lo que incentivaba mucho la reinversión, el famoso FUT.
que bueno, se eliminó como nombre, de alguna manera sigue existiendo ahora algún incentivo a la reinversión de utilidades, pero menos importante de lo que fue en ese entonces, y también hemos visto una caída bien significativa de la tasa de ahorro. De hecho, estamos en el nivel de ahorro más bajo de los últimos 30 años en este minuto en Chile. Entonces, cuando se habla de volver a crecer y que es necesaria entrar a esta segunda etapa de un país ya más desarrollado y una segunda etapa de desarrollo productivo y de crear más valor agregado, la verdad que a mí todo eso me parece muy válido, pero si miramos los fundamentos tenemos debilidad ahí, en cuánto estamos destinando a invertir y cuánto estamos destinando a ahorrar. Respecto a la combinación de los factores productivos, el tema más tecnológico y la forma como los economistas medimos si estamos avanzando o no en términos tecnológicos es con esta variable que se llama la productividad total de factores, que es la parte del crecimiento económico que no está explicada por aumento de capital ni aumento de horas trabajadas. Si uno lo quiere decir, por ejemplo, si las horas trabajadas aumentan un 3% y el stock de capital aumenta un 3%, pero el producto crece un 5%, quiere decir que hay 2 puntos que lo estamos explicando no por aumento de dotación de factores, sino que porque estamos haciendo mejor las cosas. Y eso es aumento de la productividad. Y vean el periodo en que el país creció en forma significativa, fue el mejor periodo en términos de productividad. Con tasas de crecimiento de la productividad promedio de alrededor de 3% en este periodo, que ese es un resultado muy bueno. O sea, de alguna manera, entre las reformas que se fueron haciendo, y yo creo que aquí la apertura comercial es clave, logramos hacer mejor las cosas. Si uno saca el promedio del crecimiento de la productividad de los últimos 20 años, crece en promedio alrededor de 0,3%. O sea, prácticamente nada. Y ahí está la diferencia entre crecer por productividad, por hacer bien las cosas, versus crecer por una bonanza de términos de intercambio. La bonanza de términos de intercambio no genera aumentos de productividad, es como, de alguna manera, si uno lo quiere ver, como maná que cae del cielo. Pero no es que estemos haciendo las cosas mejor, eso lo dejamos de hacer hace tiempo, la verdad. O sea, cuando hablan que Chile tiene que recuperar el crecimiento, lo que tenemos que reconocer como punto de partida y como parte del diagnóstico es que llevamos harto tiempo haciendo las cosas relativamente mal. Y solo durante un periodo hicimos las reformas necesarias para que el país pudiera crecer en forma permanente, y esta idea de hacer las cosas mejor no lo estamos logrando hace aproximadamente 20 años. Y eso yo creo que es el desafío principal. O sea, uno de los desafíos, porque el otro lo vamos a ver ahora. El capital humano, que yo creo que ahí también tenemos un déficit bien importante. Entonces aquí quería mostrarles un poco cómo es la estructura del mercado laboral chileno en términos del tipo de trabajo que tenemos. Y lo que uno quisiera es que gran parte de los trabajadores estuvieran en esta área celeste, en el fondo. O sea, trabajadores con contrato, bueno, pueden ser también del sector público en el fondo, pero trabajadores formales, trabajadores que tienen contrato, que tienen protección social, y que por el hecho de estar en una empresa tienen mucho más posibilidades de desarrollo productivo de lo que tienen, por ejemplo, trabajadores por cuenta propia que están vendiendo Super 8 en la calle, y que por lo tanto es bien difícil pensar que con ese tipo de trabajo van a lograr aumentar su productividad. Y tenemos una estructura del mercado laboral, lo decía también José Miguel la vez pasada, América Latina en general tiene un problema serio en esta materia, tiene grados de informalidad laboral muy importantes, y de hecho aquí muestra que los trabajadores por cuenta propia son un 15%, y eso es porque ha caído muy fuerte el trabajo por cuenta propia producto de la pandemia. Porque en circunstancias normales los trabajadores por cuenta propia son un 20% del total. Tenemos un porcentaje que son familiares no remunerados, estos son empleadores, o sea, son personas que contratan a otras, y por supuesto eso también es positivo, aunque muchas veces estos empleadores no cotizan, por ejemplo. Bueno, tenemos una tasa de desempleo que en este minuto es bien alta. Entonces, aquí tenemos un problema en materia de capital humano.
y es otro de los desafíos que tenemos, la informalidad laboral. ¿Qué pasa ahora con la escolaridad de los ocupados? Y aquí hay otro problema bien importante, porque es verdad que Chile ha hecho avances muy significativos en cobertura de educación superior, pero si nosotros analizamos a las personas que están actualmente ocupadas, la gran mayoría de ellas, el 62%, no tiene educación superior. O sea, son personas que apenas terminaron cuarto medio o en muchos casos tienen solo educación primaria. Y aquí tengo la comparación, porque además estamos teniendo un problema ahora con la crisis. Los ocupados han caído en prácticamente 2 millones de personas. Y si nosotros vemos en qué segmentos ha caído la ocupación principalmente, bueno, vemos que donde está más fuerte la caída es en estos trabajadores que tienen solo educación secundaria. También hay una caída fuerte en los que tienen solo educación primaria. En cambio, los que tienen educación técnica o educación universitaria, la caída es mucho más moderada. Y por lo tanto, esta crisis que tenemos está afectando principalmente más a los trabajadores más vulnerables. Tenemos entonces un problema estructural, que es que una parte muy importante de los ocupados tiene un nivel de educacional bastante bajo, y eso la única forma de solucionarlo es con buenas políticas de capacitación, a lo que se agrega el problema de ahora, de la pandemia, que ha afectado principalmente a ese grupo de trabajadores, a los más vulnerables. Entonces tenemos aquí un desafío social importante. Otro problema en materia de capital humano en Chile es la segregación del mercado laboral. Aquí lo que nosotros vemos es qué porcentaje de los trabajadores están ocupados divididos por decil de ingreso. ¿Ya? Entonces, en el 10% más pobre, y esto es al año 2017, ahora seguramente las cifras son peores, en el 10% más pobre, solo el 30% de los hombres en edad de trabajar está ocupado. Y ojo que estar ocupado es trabajar al menos una hora en la semana anterior a la encuesta. Y para el caso de las mujeres, menos del 20%. De mujeres en edad de trabajar del 10% más pobre tienen trabajo. Si nosotros nos vamos al 10% más rico, aquí vemos que prácticamente el 80%, el 83% de los hombres del 10% más rico en edad de trabajar está ocupado, y el 70% de las mujeres. Entonces aquí hay un problema serio, porque uno podría entender que hay diferencias de salario por hora, de acuerdo a los deciles de ingreso, pero ¿por qué hay diferencias en el acceso al mercado? ¿Por qué a los sectores de más bajos ingresos les cuesta tanto tener un empleo? No estamos hablando de empleo formal, estamos hablando de la posibilidad de generar ingresos en forma autónoma. Eso está tremendamente segregado en Chile. Entonces, si uno se va al 10% más rico, la verdad que, por ejemplo, la tasa de participación laboral femenina es similar al promedio de los países ricos, para el promedio de los países ricos, no el estrato alto de los países ricos, y se suele hablar mucho en los medios, etcétera, del acceso de las mujeres a los directorios, a la gerencia, y claro, es válido, pero mucho más grave es esto, que solo el 20% de las mujeres pobres tienen acceso al mercado laboral. Las razones son muchas, no solo es un problema de capacitación, es un problema de cuidado de niños, cuidado de adultos mayores, pero la solución de esto está en las políticas públicas. ¿Y cómo estamos en materia de instituciones? Que es el cuarto elemento fundamental para el desarrollo, y con eso vamos a terminar. Bueno, institucionalidad fiscal. Y bueno, siempre se ha considerado que este es uno de los activos de Chile. Chile es un país fiscalmente sólido, responsable, y la verdad que si uno lo mira en términos históricos, a partir de mediados de los 70, eso es cierto. El país en promedio tiene una situación superavitaria, hasta el año 2010, bueno, aquí tiene la crisis del 2009, pero hasta acá la verdad que la situación fiscal muy sólida, la institucionalidad fiscal pareciera ser una fortaleza importante, pero estamos teniendo un deterioro en esta materia. De hace 10 años que el país no cumple su meta de resultado estructural, hace 10 años que tenemos déficit, sin considerar el déficit altísimo que vamos a tener este año producto de la crisis.
Pero claramente en esta institución, que es uno de los pilares de nuestra institucionalidad, hay un deterioro. Y tenemos riesgo de perder aquí este grado de inversión que tenemos como país. Otro medidor, el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial. Este es un ranking que mide la competitividad de los países. Esto es del último dato, que es la edición del año pasado. Chile estaba número 33 de 137 países, o sea, relativamente bien en esta medición. Y aquí están los distintos aspectos que mide el índice, y el índice que tenemos mejor evaluado es este, y que estamos no somos el único país en primer lugar, pero tenemos el máximo puntaje, que es estabilidad macroeconómica. No sé si se alcanza a ver, de todas maneras yo les voy a mandar la presentación después. Y esto se va a deteriorar ahora, por la situación fiscal. Aquí tenemos salud. Curiosamente Chile está muy bien catalogado en materia de salud, pero si vamos a los aspectos que tenemos débiles, la capacidad de innovación está mal evaluada, tenemos relativamente mal evaluado el tamaño de mercado, porque claro, somos un país muy chico, y esto nos muestra de alguna manera en qué aspectos el país necesitaría avanzar. Aquí, por ejemplo, el mercado laboral es otro aspecto que tenemos relativamente mal evaluado. Otro índice, la libertad económica, que la mide el Heritage. Aquí estamos 15 a nivel mundial, estamos muy bien evaluados en términos de libertad económica, pero la verdad que hasta hace algunos años atrás éramos top 10. Y ahora hace varios años que ya estamos cayendo en este ranking de libertad económica. Entonces cuando uno pregunta, bueno, tenemos que mejorar resultados, veamos qué aspectos nos están haciendo ser más débiles. Y aquí nuevamente el índice que tenemos peor evaluado es la libertad laboral. Tenemos una legislación laboral tremendamente restrictiva y más encima deteriorándose. Esto significa que esta flechita esté aquí hacia abajo en rojo, que este índice está cayendo. Estamos cayendo también en libertad tributaria, en gasto del gobierno y en libertad de los negocios. Aquí está la historia del índice. El índice rosado es el índice de libertad económica de Chile, que la verdad que nos hemos mantenido medio parejo. Comparo aquí con Australia, que en algún minuto estuvimos igual que Australia, ahora Australia nos supera bastante. Bueno, y sí, Chile es un país relativamente libre en términos del promedio mundial. ¿Y qué pasa? Un detalle más respecto a este tema laboral, y creo que es uno de los elementos preocupantes y que deberíamos tener como herramientas de política, es este tema de la informalidad. Entonces aquí está graficada la relación de cotizantes en el sistema de pensiones respecto a los afiliados al sistema de pensiones. Prácticamente todos los trabajadores en Chile están afiliados al sistema de pensiones, porque basta que hayan cotizado una vez en su vida, que hayan tenido durante un mes un contrato formal para que ya queden como afiliados en forma permanente. Pero ¿qué porcentaje de los afiliados, que son todos, son 11 millones, están efectivamente cotizando? Y vemos que es cerca de la mitad en promedio, y para las mujeres es bastante menos de la mitad, bueno, y tiene una caída bien importante ahora con la crisis. O sea, ¿y por qué tenemos bajas pensiones? Y ese va a ser el tema de nuestra última sesión, que lo va a dar Augusto Iglesias. Claro, la mitad de los trabajadores cotizan normalmente, entonces eso es uno de los temas en los que tendríamos que poner más acento en términos de mejorar institucionalidad y mejorar resultados. Entonces, para ir terminando, algunos puntos para concluir. Yo quisiera destacar que si uno mira en términos de lo que han sido estos últimos 5 décadas, la verdad que hemos tenido un notable éxito macroeconómico. De hecho, si uno toma el periodo entre el año 85 y el año 2013, Chile fue el país occidental, dejo fuera al mundo asiático, pero fue el país occidental que más creció en el mundo, entre el 85 y el 2013. Por supuesto que países asiáticos como China, como Corea, Singapur, tuvieron un resultado mejor que nosotros, pero dentro de los países occidentales, hasta ese año, Chile fue el número 1,
yo creo que es imposible pensar que eso es malo. Definitivamente es un buen resultado. Fue difícil estabilizar la inflación, y aquí pongo entre paréntesis la importancia de las instituciones. Bueno, era tal la historia de inflación que había tenido Chile que habíamos tenido que crear la UEF, y obviamente la existencia de la UEF genera mucha inercia inflacionaria, y esa fue la causa principal que nos haya costado tanto bajarla. Se ha avanzado también en equidad, es evidente que aquí nos queda tarea pendiente, pero se ha avanzado. Esta elevada desigualdad en el ingreso, a mi juicio, las dos causas principales es la diferencia en la calidad de la educación y el acceso al mercado laboral. O sea, si las personas de bajos ingresos ni siquiera pueden acceder al mercado laboral, ¿cómo van a tener una buena situación de ingreso en el fondo? O sea, yo creo que ahí hay un tema bien importante. En algún momento, hace algunos años atrás, Andrés Velasco con Cristóbal Uneus escribieron un libro que lo que planteaba finalmente es que la desigualdad en Chile era la desigualdad del mercado laboral al final, que ahí estaban las causas principales. Bueno, y en la situación actual enfrentamos una profunda crisis institucional y cultural, sumada a los efectos del menor crecimiento y una productividad estancada hace 20 años. O sea, aquí tenemos una situación, estamos enfrentando ahora una situación bien compleja, y yo por lo menos pienso que solo un claro liderazgo político que logre de alguna manera generar mayor cohesión política, mayor amistad cívica, nos van a permitir una salida exitosa de esta situación. Así que, bueno, yo lo dejo hasta acá. Lo interesante ahora es poder escuchar las preguntas de todos ustedes, los comentarios, las dudas, etc. Gracias, Ceci. Bueno, muy interesante. La verdad que ya te aplaudo por hacer un recorrido de 50 años en 40 minutos, así con esta precisión. Así que una extraordinaria visión general. Tenemos varias preguntas y quería partir un poco casi con lo último que señalaste, agrupando a 3, 4 personas que preguntan en torno a la desigualdad. Efectivamente es un tema que hoy día es de la máxima relevancia. Un poco quizás para algunas personas que nos están escuchando también, como aquí hay varios alumnos, la mayoría son de pregrado, algunos preguntan que se le enseñan los cursos que la desigualdad es necesaria. ¿Ah? Y le gustaría para el desarrollo económico, y si tú pudieras explicar un poco ese fundamento, por qué se plantea de esa manera. Algunos dicen sí que la desigualdad es necesaria, ¿no es cierto?, para la movilidad social. Entonces, ahí vendrían otras dos subpreguntas o preguntas adicionales a explicar la primera, que sería más teórica. ¿Qué nivel de desigualdad sería aceptable? ¿Ah? ¿De qué desigualdad estamos hablando? ¿De desigualdad de oportunidades? ¿De desigualdad en repartir la torta? Y finalmente, ¿qué harías hoy tú para mejorar estos niveles de desigualdad? Ya, bien, bien interesante. Sobre todo vamos a partir por esta idea de si la desigualdad es necesaria o no. Yo más bien que necesaria, yo creo que es inevitable. Yo no la veo como algo necesario, yo lo veo como algo inevitable, porque, a ver, fuimos creados únicos e irrepetibles, y en ese sentido es imposible que tengamos las mismas preferencias, los mismos gustos, y lo ideal y lo que uno quisiera es que las personas pudieran cumplir su vocación. Y algunos van a ser Alexis Sánchez y por lo tanto van a ser millonarios, y otros van a ser felices siendo artistas. Y bueno, van a tener una situación obviamente desde el punto de vista económico distinta. Entonces yo creo que eso es algo inevitable, que haya desigualdad, y a mí lo que me preocupa, y sí creo que ahí hay un problema, es que parece que midiéramos como variable de éxito solo la situación económica. Y eso me parece súper, cuando se critica el materialismo, pero después se dice, bueno, es que esa es una dimensión, solo es una dimensión la dimensión de situación económica. Hay muchas otras dimensiones que son igualmente valiosas, y me preocupa que centremos demasiado en esa. Entonces, ahora, eso es distinto a decir que todos quisiéramos, y esta sí es una aspiración válida como sociedad, que no hubiera pobreza. Y creo que eso siempre lo vamos a tener y lo vamos a necesitar, y va a ser una aspiración clave, que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas.
y no solo en términos de los resultados. O sea, ahí uno diría, ¿qué nivel de igualdad de resultados? Que no haya pobreza, por lo menos, como mínimo, pero que además de eso, en términos de igualdad de oportunidades, sí debería, yo creo que también es imposible igualar las oportunidades, porque al final las personas, por el lugar en que nacen, ya se determina una desigualdad que es imposible igualarla, pero sí veo como un objetivo el tender hacia igualdad de oportunidades. Probablemente no la vamos a lograr, pero sí dan las condiciones para que todas las personas puedan poder realizar su vocación al final, puedan realizar sus talentos. Y yo creo que eso sí es un desafío que tenemos como sociedad, eso no lo estamos cumpliendo. Eh, hay talentos que se están desperdiciando. ¿Por qué? Y ahora cuando vamos a las causas, para mí la causa principal es la educación. O sea, aquí la clave para resolver los problemas del país es mejorar la calidad de educación que reciben los sectores más vulnerables. Me parece que ahí no hemos tenido avance en cobertura, pero no en calidad. Y si uno a esto le suma el deterioro de la familia en el fondo, el hecho de que hemos permitido que las mujeres puedan trabajar, pero no hemos dado las condiciones para que esas mujeres puedan compatibilizar trabajo y familia, entonces muchos niños solos, creo que ahí tenemos problemas también. Tenemos que permitir que haya mayor flexibilidad, que las familias, y no solo las mujeres, puedan compatibilizar su rol laboral con su rol familiar, porque eso es clave en el desarrollo de esos niños. Yo creo que ahí lo hemos hecho. Me parece muy buena la inserción laboral femenina, me parece que es algo que tenemos que buscar, que genera ganancias enormes, pero no puede ser a costa de los niños en el fondo. O sea, aquí hay que buscar políticas de acompañamiento, hay que buscar mayor flexibilidad en las condiciones laborales. Todos son desafíos que tenemos. Esos desafíos también los tienen los países más desarrollados, y en ese sentido, al final, todo el mundo, todas las condiciones siempre operan con este principio económico básico, que tenemos necesidades múltiples y recursos escasos. Y eso va a ser una realidad para los países ricos, para los países medianos y para los países pobres. Y siempre vamos a tener que estar buscando equilibrios de alguna manera. Pero creo que en qué medidas tenemos que avanzar en educación, y por lo tanto eso implica también avanzar en capacitación laboral para los trabajadores que ya no recibieron la educación formal que requerían, y en políticas de familia, políticas que vinculen trabajo y familia. Yo creo que todo eso tenemos déficit importantes. Justo hay varias otras preguntas, pero dado que acaba Ceci de tocar el tema de la educación, para seguir con esa línea y engancharlo, justo también acaba de entrar una pregunta al respecto. Alguien pregunta si una solución sería entregar educación superior a toda la población. Y a continuación pone el riesgo de que quizás esa, ¿a costa de qué? O sea, ¿cuál sería el costo que tendría esa masividad de una educación superior, tal vez, ¿no es cierto?, con universidades que no cumplen ciertos requisitos, lo que al final, esto ya lo coloco yo, pero estoy tratando de interpretar lo de la pregunta, que al final también uno lo que observa es que gente, a veces con mucho sacrificio, ilusión, ingresa a estudiar a determinadas universidades, determinadas carreras, y después no tiene un desempeño, una demanda, un desempleo profesional. Entonces, pregunta nuevamente, ¿sería la educación superior entregarle a toda la población una solución? Y esto lo conecto con lo que acaban de preguntar también, si por otro lado una misma política en esa línea sería de que no hay, ¿no es cierto? O no existe una generación que esté preparada para llegar a estos puntos, dado que la educación secundaria y la educación primaria también es de muy mala calidad. O sea, estamos claro que en América Latina quizás los indicadores de educación son superiores que el resto de la región, pero cuando uno quiere competir a nivel global estamos muy por abajo. ¿Tú cómo lo ves este factor? A ver, yo creo que hay que partir por lo que yo dije recién. ¿Cómo logramos igualdad de oportunidades? Que yo creo que, como decía, nunca vamos a lograr una igualdad absoluta en ese término, pero sí tiene que ser una aspiración.
y la verdad que uno no iguala oportunidades permitiendo el acceso a la educación superior, porque hay algunos que simplemente no tienen cómo llegar porque no tuvieron al principio la educación que requerían. Entonces, si hay algo clave es partir por la educación preescolar incluso. Los estudios muestran que prácticamente el 70% de la capacidad cognitiva de un ser humano se desarrolla en los 3 primeros años de vida. Eh, o en los, y en los 6 primeros años de vida son absolutamente determinantes para el desarrollo futuro. Entonces, si no se actúa ahí, no sacamos nada con entregar gratuidad en la educación superior, llegamos demasiado tarde. Y finalmente, por esa condición, lo que va a ocurrir es que vamos a estar subsidiando a los sectores de altos ingresos, a los que tuvieron buenas posibilidades de educación en sus primeros años. Y lamentablemente eso en Chile está bastante vinculado al nivel de ingreso de los padres. Entonces, en ese sentido, la gratuidad en la educación superior termina siendo una política tremendamente regresiva, porque yo creo que es mucho más eficiente en términos de resolver el desafío que tenemos, y dado que los recursos son escasos y van a seguir siendo escasos hacia adelante, porque la situación fiscal es muy complicada, habría que priorizar educación preescolar y básica, especialmente poner ahí los recursos, y no en educación superior, manteniendo así la idea de que cualquier persona que tenga el talento para sacar una carrera profesional, los recursos no sean un impedimento. Y en ese sentido, yo creo que obviamente tiene que existir el crédito, y un crédito en condiciones favorables para que los estudiantes que no tienen los recursos puedan estudiar. Eso me parece que es evidente también como política. Y para aquellos que van a estudiar carreras que son muy valorables socialmente y a lo mejor privadamente menos rentables, como es la educación, en esos casos sí establecer becas o gratuidad para aquellos que... Pero las carreras que son privadamente rentables, a mí me parece que establecer gratuidad tiene una doble regresividad en ese caso, porque no solo es algo que llega a los que tuvieron la suerte de tener buena educación preescolar, básica y media, sino que además son personas que después de estudiar van a tener ingresos altos y van a estar siendo subsidiados por todo el resto. Entonces, en esa medida, a mí me parece que la gratuidad en la educación superior, tal cual como se estableció en Chile, fue una mala política pública. Y lo digo con todas sus letras, fue una mala política pública, fue una política regresiva. Sí, me es muy interesante. Yo me permito agregar nomás, ¿no? Que también sería interesante un poco, agregando a la respuesta, que también debiéramos entender también la educación superior, no solamente como la necesidad de ingreso a la universidad. O sea, yo creo que estamos al debe también en educación técnica, estamos con una carencia técnica de calidad, y no solamente pensar la unidad, la educación superior como el ingreso a la universidad. Creo que ahí hay un tema cultural bien importante que debiéramos abordar. Quiero ir a otra pregunta macro, para después ir a los temas más micro que tal vez podríamos abordar, y que tiene que ver con el tamaño del Estado. Preguntan de qué manera o cómo se podría hacer una reforma del Estado, en el entendido de que haga al Estado más eficiente, es decir, que sea más pequeño. Y aquí una pregunta, a ver si la podemos ver en el largo plazo. O sea, la pregunta es básicamente, ¿cómo impacta o cómo ha impactado el Estado, el tamaño del Estado en las cuentas fiscales y el PIB? Ya, mira, esta discusión del tamaño del Estado, yo tengo claro que tiene un componente ideológico bien importante, pero yo creo que esto hay que mirarlo más desde el punto de vista práctico. O sea, hay cosas, hay ciertas tareas o labores que necesariamente las tiene que hacer el Estado, porque está todo vinculado a bienes públicos, por ejemplo, que es la seguridad, la defensa, son tareas que va necesariamente a desempeñar el Estado, y hay otras que las desempeña mejor el sector privado. Y en ese sentido, para mí el criterio tiene que ser mucho más pragmático que ideológico, en la medida que yo no tengo problemas en realidad con que el Estado sea más chico o más grande. Lo que sí me problema, y esa es lo que yo, donde veo déficit ahora, más que si el Estado es muy chico o es muy grande, veo que hace mal su tarea. Veo que le asignamos y le asignamos cada vez más recursos sin que haya una mejoría equivalente en la calidad de las políticas. El gasto social per cápita
per cápita estoy hablando, no en total. El gasto social per cápita en las últimas 2 décadas se triplicó. Y yo no creo que las personas sientan que los servicios que están recibiendo del Estado son el triple de mejores que lo que eran hace 20 años atrás. Y hemos puesto muchos recursos ahí. Yo no tendría problema en poner más recursos todavía, si es que el Estado lo hiciera bien. El problema es que el Estado lo está haciendo mal. Y por eso a mí, más que discutir si subimos o bajamos los impuestos, la discusión más relevante es cómo hacemos para que el Estado haga bien las cosas que tiene que hacer. ¿Cómo hacemos para que los colegios públicos entreguen buena educación? ¿Cómo hacemos para que los hospitales atiendan a la cantidad de gente que tiene que atender? La verdad es que no hay una diferencia tan grande en los recursos que tiene una ISAPRE por paciente que lo que tiene el Estado por paciente, y las diferencias son de gestión. Entonces, para mí este tema es casi un desafío ético de mejorar la eficiencia del Estado. Y en la medida que consideremos que ese trabajo está bien hecho, siempre se dice, por ejemplo, los países nórdicos tienen un tamaño del Estado que es el 50% del PIB. Y si el Estado lo hace bien y entrega buenos servicios, me parece que no es problema en ese sentido, porque los impuestos que uno paga ahí, que son altos, tienen una retribución. Lo que no me parece que corresponda es que uno pague muchos impuestos para no recibir buena calidad de servicio a cambio. Y creo que esa es una de las tareas pendientes más importantes que tenemos ahora, además de la educación. Claro, ¿te acuerdas? Había un economista argentino, Ricardo López Murphy, que una vez le escuché que, esto en general, decía que en América Latina nos hacen pagar impuestos europeos, pero por servicios africanos. Ese era el problema que teníamos más bien en la región. Y esto lo quiero conectar otra vez con una pregunta que justo acaba de entrar, que plantea a Sofía, y que dice, en opinión de ella, que cuando uno mira en la perspectiva histórica y ve una contradicción, podría yo interpretarlo así, porque dice que en Chile hay un problema de colocación de incentivos. Me explico. Cuando se trató de implementar el modelo EASY, este modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, además se aumentaron los impuestos. Y ahí ella ve un problema. Y hoy, señala Sofía, queremos reactivar la economía y sin embargo otra vez suben los impuestos a la inversión privada. O sea, ahí ella ve efectivamente que hay un desalineamiento entre la política pública y los incentivos. ¿Cuál es tu percepción al respecto? A ver, yo creo que los impuestos son necesarios porque hay que financiar al Estado, y lo que nosotros tenemos que buscar es impuestos que sean lo menos distorsionadores posible, que generen las menos distorsiones posibles, y que de alguna manera tampoco tengan efectos negativos, o sea, que de alguna manera traten de ser justos en el sentido de que los que más tienen más paguen. Yo creo que esos dos criterios hay que cumplirlos. Y lo que ocurre es que, por ejemplo, con el caso del modelo EASY, estos impuestos a las importaciones, que son los aranceles, aquí este impuesto tiene un efecto muy distorsionador. Los aranceles son probablemente los impuestos más distorsionadores que generan más efectos negativos en la eficiencia, y en ese sentido son impuestos que atentan contra el desarrollo. Y por eso, afortunadamente, creo que en Chile, al menos en ese tema, tenemos un consenso. Porque por lo menos yo no veo hasta ahora al Partido Comunista proponiendo aumentar los aranceles. Yo creo que eso es importante. La apertura comercial es un elemento clave en el crecimiento. Cuando hablábamos de instituciones, bueno, la institucionalidad de economía abierta permite un tema que es clave en el desarrollo, que es primero la especialización y las ventajas comparativas, y también permite lo que se llaman las ganancias del intercambio, porque uno, recibiendo bienes de otras partes o viendo productos de otros lados, puede mejorar mucho su propia producción. O sea, la competencia en eso es el mejor incentivo a ser eficiente, a ser productivo, a ofrecer buenas ideas. Al final, el comercio de bienes no es solo comercio de bienes, al final es comercio de ideas. Y finalmente el desarrollo económico está muy vinculado a las ideas. Respecto a cómo crecemos hacia adelante y subir los impuestos, claro, yo comparto ahí con Sofía que si nosotros vamos a ponerle impuestos a la inversión,
vamos a ir en una dirección contraria a la que necesitamos, porque lo más probable es que volvamos a tener otra caída adicional en la tasa de inversión y por ende menos crecimiento. Pero tenemos un déficit fiscal que hay que cerrar esa brecha, o sea, no podemos pensar que el país pueda seguir desarrollándose mientras el sector público se está endeudando todos los años en, no sé, 20.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares, eso no es viable. Entonces aquí el punto es que, ¿cómo cerramos la brecha de déficit fiscal que ya llevamos 10 años, que yo les mostré ahí los datos, que es preocupante? Eh, para mí lo principal aquí sería buscar mayores espacios de eficiencia del gasto. Entiendo que también hay sectores que tienen exactamente la postura contraria, que aquí lo que hay que hacer es subir impuestos. Entonces probablemente en ese contexto uno debería buscar un tipo de consenso que sea ok, hagamos al Estado más eficiente y por ahí podemos obtener recursos. Y si vamos a tener que subir impuestos, veamos qué impuestos son los que distorsionan menos el proceso de desarrollo económico. Veamos impuestos que sean los menos distorsionadores posibles. Y el impuesto a las empresas y el impuesto a la inversión, en ese sentido, es una mala idea en el fondo. Ya tenemos impuestos a las empresas bien altos en Chile. Entonces, espero que si hay que subir impuestos, que parece más o menos probable que termine ocurriendo, a pesar de que yo preferiría el énfasis en el gasto, ojalá que sean eliminar exenciones o buscar alternativas de impuestos verdes bien diseñados, que ojalá fuera por ahí el camino. Sí, efectivamente, Sofía también agrega esta contradicción que hay entre querer disminuir el desempleo, pero sin embargo, pareciera ser que están apareciendo más impuestos al trabajo. Yendo a otros temas, mirando en el gráfico de inversión que tú mostraste, preguntan cuáles fueron los hechos que significaron que la inversión cayera. Sí, aquí hay una combinación de factores. A ver, durante el primer periodo que tuvimos este salto tan importante en la inversión, yo creo que ahí las causas fueron varias, fueron reformas que hicieron más eficiente al mercado de capitales. Está la ley de bancos, por ejemplo, del año 85, que fue muy importante. Está la creación del sistema privado de pensiones. Está una reforma tributaria del año 84, cuyo objetivo fue orientar la estructura tributaria hacia fomentar el ahorro y la inversión, y creo que también fue bien relevante en este aspecto el retorno a la democracia. ¿Por qué? Porque también hay un tema de riesgo país aquí, un país que es una dictadura en el fondo, que en ese sentido no tiene una institucionalidad política acorde, y aquí entramos en el tema de las instituciones, es un elemento negativo en términos de desarrollo, y en ese sentido el retorno pacífico a la democracia, la política de los consensos, una institucionalidad que se había creado y que se mantuvo, fueron elementos clave. Ahora, cuando los países quieren crecer, no basta con hacer reformas por una vez y listo, de ahí nos aseguramos el crecimiento para siempre. Y mi percepción es que el país dejó de hacer reformas pro crecimiento en los 2000. Hace muchos años atrás que dejamos de hacer reformas pro crecimiento. Estuvieron las políticas de concesiones, se mantuvo políticas de acuerdos comerciales, pero reformas pro crecimiento, la verdad que llevamos muchos años sin hacer, y la única forma de crecer es estar en forma permanente buscando espacios de mayor productividad. Es verdad que estos espacios empiezan a hacerse más difíciles en la medida que los países son más desarrollados, pero definitivamente los hemos dejado de buscar. El país siguió haciendo reformas en los 2000, pero fueron reformas que yo creo que son válidas y necesarias, pero son más de corte social. La creación del pilar solidario previsional, por ejemplo, fue una muy buena reforma del año 2008, pero es una reforma que tiene un sentido social que es válido, pero que no genera crecimiento en el fondo. Y creo que ahí nos ha faltado seguir buscando espacios. Faltaría la reforma laboral, faltaría lograr mejor calidad en la educación, faltaría tener un Estado que funcione mejor en esta desburocratización que se requiere. Yo creo que nos hemos quedado. Y el fin del boom minero fue otra causa, o sea, de alguna manera son un sinnúmero de causas que llevan a que los incentivos a ahorrar y invertir ya no sean lo que fueron hace 20 años atrás, o 25 años atrás. Bien. Preguntan, dado el contexto internacional, la pregunta es, ¿cuáles podrían ser mejores políticas para aumentar la TFP? Debe estar hablando seguramente La de la productividad. productividad total de factores, sí.
Sí. Entonces, ¿cuáles podrían ser mejores políticas para aumentar la productividad total de factores y así evitar parte de la caída del PIB? Ahí nuevamente, la verdad que aquí no hay una bala de plata, lamentable, o sea, cuando uno hizo la apertura comercial en sí misma es una política que genera aumento de productividad simplemente por el hecho de bajar los aranceles. Ya no nos quedan, en ese sentido, políticas que con una sola herramienta vamos a lograr el objetivo, hay que actuar en muchos ámbitos. Eh, Uno de los ámbitos que no he mencionado y que me parece importante de mencionar es que también nos hemos ido quedando atrás en materia de libre competencia. Y de alguna manera el país se ha ido llenando de oligopolios, de grandes empresas que tienen pocos competidores, y eso dificulta los aumentos de productividad. Eso está bastante documentado en la literatura. Uno necesita que haya nuevas empresas que desafíen a las empresas existentes y que vayan creando mejores mecanismos de producción. En ese sentido, todas las políticas que fomenten la libre competencia son bienvenidas, todas las políticas que controlen la concentración de la propiedad también son bienvenidas, y creo que esto tiene bastante que ver con la reforma del Estado. Me ha tocado ver bien de cerca por una hermana mía que es microempresaria, y que su contratante es el Estado, porque era microempresaria del sector salud. La verdad que finalmente ella tuvo que terminar vendiendo, tenía centros de diálisis, los tuvo que terminar vendiendo a una multinacional que se dedica a ese negocio. Negocio en realidad no es negocio, es un tema de salud, pero que se dedica a esa actividad porque le era imposible enfrentarse a la burocracia estatal, a la cantidad de normativa, a la cantidad de regulaciones, y finalmente decidió vender. Entonces a veces yo pienso que es el propio Estado con su, con su ¿cómo se diría esto? La cantidad de reglamentos que hace que sea muy difícil para las empresas de menor tamaño competir. Es muy difícil en Chile crear empresas nuevas, se dificulta, en cambio para las empresas ya establecidas más grandes, la institucionalidad les es más fácil. Creo que necesitamos una institucionalidad más pro competencia, en este sentido se necesita también más competencia en el sistema financiero. El sistema financiero, sabemos que la cancha en eso no es muy pareja para las pequeñas empresas, también es más difícil el acceso a crédito. Eh, Están los temas de educación, de capacitación, y creo que muchos de estos temas que nos faltan, más que fallas del mercado, son fallas del Estado, de la regulación del Estado, del funcionamiento del Estado, que debería estar velando en forma más directa y más clara sobre que haya mayor competencia, porque esa al final es la clave de la productividad. Sí, a mí me parece que tu último punto es súper importante y lo trato de conectar, Cecilia, con lo que tú dijiste respecto del Estado. A veces hay una mirada bien ideológica respecto del Estado, que Estado chico, Estado grande, cuando al final los Estados, y uno lo mira en la perspectiva histórica y la perspectiva comparada, los Estados pueden abrir la economía, pueden cerrar la economía. Y lo que tú estás diciendo es súper claro. O sea, en este caso, cuando uno dice, claro, la colusión, por ejemplo, es un problema de exceso de competencia o de falta de competencia. Algunos dirán exceso de competencia y así parecía en algunos medios cuando es evidente que hay una falta de competencia y el Estado ahí lo que tiene que hacer es velar precisamente porque se den esos espacios de competencia. Entonces, creo que es súper importante que a veces no hay que satanizar o santificar al Estado en sí mismo. Yo creo que el Estado es, al igual que el mercado, cómo uno lo va manejando. Ya para ir terminando, Cecilia, creo que la conversación ha estado súper interesante, al igual que la presentación. Y quiero terminar con esta pregunta, porque da para largo y es quizás la pregunta más dura y que la conecto con esa interrogante que tú dices y que planteaste al comienzo. Tú dijiste que desde el 2018 en adelante te preguntas si hay una revolución en cámara lenta. Y ahí conecto con la pregunta que hacen a través del chat. Si tú piensas que está muerto el modelo neoliberal, ¿ah? Y que tal vez lo más probable es que este modelo neoliberal sea reemplazado por un modelo tipo estado de bienestar nórdico. Básicamente creo que es una pregunta súper interesante y que uno la escucha en el día a día en prácticamente todos los medios de opinión. Entonces me parece súper interesante
tu opinión al respecto. A ver, voy a separarla en dos partes. Primero, respecto a que si uno puede simplemente, porque se dice mucho que nosotros tenemos este modelo, porque este modelo está en la Constitución. Y la verdad que cuando uno habla con expertos constitucionales, ellos plantean que no es así, que el modelo no está en la Constitución. El modelo está básicamente en leyes. Y no es la Constitución nuestra la que establece el modelo neoliberal por el hecho de establecer la propiedad privada o el famoso principio de subsidiariedad, que la verdad que tampoco está en la Constitución. La palabra subsidiariedad no existe en la Constitución de Chile, y lo único que establece en ese aspecto es que el Estado, para participar en actividades que son actividades de mercado, tiene que pedir no lo puede hacer libremente, o sea, necesita una reforma legal para poder, por ejemplo, si el Estado quisiera abrir un supermercado en Chile, se necesitaría una ley para que lo hiciera. Y a mí me parece que eso es razonable, porque nosotros hemos establecido un principio de que el Estado está al servicio de las personas y no al revés, en el fondo. Entonces, la medida que las personas sean capaces de generar los supermercados que se requieren, de generar las librerías que se requieren, no se requiere la intervención del Estado ahí. Es darle la primacía a los individuos, en el fondo, a las personas. Porque uno podría decir, si el Estado puede libremente, sin entrar en el negocio que quiera, la verdad que eso de alguna manera amenazaría la libertad individual. Y en ese sentido, yo no creo que para tener un Estado benefactor necesitemos cambiar la Constitución. Y aquí está como de alguna manera convertido en un mito esta idea del Estado benefactor. Al final el Estado benefactor es que el Estado entrega ciertos servicios y ciertos subsidios a las personas. Y creo que en alguna medida estos son razonables y necesarios. A mí me parece bastante evidente, por lo menos, que el Estado tiene que financiar la educación preescolar, media y básica de los sectores de bajo ingreso, y también la educación, ayudar a financiar la educación universitaria y superior de los que no tienen ingresos. Yo creo que eso es obvio que es así. Lo mismo ocurre con la salud. Pero al final la restricción que uno tiene en eso son los recursos. No es la definición que uno establezca en la Constitución. Yo no saco nada con poner en la Constitución el derecho a vivienda digna si no tengo los recursos para financiarlo. Y en la medida que los países van generando recursos, y eso viene del crecimiento económico, no viene de ninguna otra fuente. Para que los países tengan recursos, tienen que crecer. No hay otro camino, no hay otra forma de obtener recursos. En la medida que el crecimiento lo permita, es obvio que uno tiene la aspiración de poder entregar mejores condiciones de vivienda, mejores condiciones de salud, mejores condiciones de educación. Y eso es lo que el país ha estado haciendo. Y yo les decía que el gasto social per cápita se ha multiplicado por 3. O sea, hemos ido avanzando hacia esa meta en la medida que hemos ido teniendo los recursos, y mientras los sigamos teniendo, los vamos a seguir haciendo. Lo que ocurre es que la calidad de esos servicios es lo que está, y no lo vamos a mejorar con la reforma constitucional. Eso es lo primero. O sea, aquí hay una necesidad de recursos para tener un Estado benefactor, y eso viene del crecimiento. Hasta qué punto uno entrega beneficios. Y aquí entra otra consideración que me parece relevante, que tiene que ver con los incentivos. Porque en algún grado, o sea, llega un minuto, y esto los países europeos, que son los que han liderado, han tenido que revertir algunas medidas vinculadas a los estados benefactores porque generan problemas en los incentivos. Un ejemplo bien claro, por ejemplo, son los subsidios de desempleo, que eran tremendamente generosos. Entonces lo que uno veía es que en los países europeos las tasas de desempleo regularmente eran 15%. Claro, porque era gente que, la verdad que a pesar de estar desempleada, no tenía un problema de pobreza porque tenía un subsidio súper generoso financiado con impuestos, pero eso genera un problema de incentivos en el fondo. Y entonces hay un minuto en que se hace simplemente insostenible la política de bienestar, y lo que hemos visto es que estos países las han tenido que revertir. Lo mismo pasa con las pensiones. Los subsidios de bienestar en términos de pensiones eran viables con la demografía que tenía el mundo hace 20 años atrás, ya no son viables porque los recursos no alcanzan.
Entonces, en ese sentido, la clave aquí es disponer de recursos y la clave es buscar un equilibrio entonces entre entregar bienestar, pero que el país siga creciendo. Ese equilibrio no lo tenemos asegurado en Chile, no, el país no está creciendo, pero queremos entregar los beneficios del crecimiento. Y eso, si esa situación no cambia, vamos derecho a seguir los pasos de Argentina, yo creo. O sea que tú no ves, no ves la alternativa de un Estado benefactor tipo país nórdico en Chile. No tenemos los recursos para financiar ese Estado benefactor. O sea, miren, yo he hecho el siguiente cálculo. Si uno toma el 10% más rico del país y le quita un 10% adicional de ingresos, que ya es bastante, o sea, lograr cobrar 10 puntos más de impuesto es bien importante, eso alcanzaría para entregarle al 90% restante 20.000 pesos mensuales más. Eso no cambia nada en el fondo, no mejora en nada la situación. Esas personas van a seguir en la situación en que están. Entonces, no podemos pensar que simplemente repartiendo la torta de otra forma vamos a arreglar los problemas del país. El desafío más importante es que el país vuelva a crecer y lo que me preocupa es que parte del mundo político no tiene este tema muy claro. Bueno, si estamos en la hora. Antes de despedirnos, quiero comentar, no es una pregunta, sino que agradecerle a Mónica Ver, que hace un comentario en el chat que me parece bien interesante. Ella no hace una pregunta, solamente dice, ¿no es cierto?, que junto con Ver, ¿no es cierto?, el tema de los sectores vulnerables, el Estado, también es importante las organizaciones de la sociedad civil, y ella pone el ejemplo de la Fundación Enseña Chile, que efectivamente es un claro ejemplo de ello. Así que te agradezco, Mónica, que hayas puesto el comentario en el chat, porque efectivamente no hay que depender solamente todo del Estado, sino que trabajos como el que hacen ustedes son súper valorables, y en el contexto del público que nos está escuchando es muy relevante que ellos sepan que esto existe y lo conozcan. Así que muchas gracias, Mónica. Nada, Ceci, te quiero agradecer. Creo que ha sido una charla extraordinaria, muchas preguntas que podríamos aquí mantener mucho más rato, pero esa es la idea. Y bueno, a quienes nos están escuchando, recordarles que tienen que inscribirse, porque al final de estas charlas van a recibir una certificación que da el S, y dejarlos invitados para nuestra última sesión, que va a ser el día 15 de octubre, en el mismo horario, en el que vamos a tener como invitado a Augusto Iglesias, quien nos va a hablar sobre el problema de las pensiones. Otra vez de un tema de una actualidad, y lo que va a ser muy interesante es que Augusto no solamente va a abordar el tema en lo concreto, en lo actual, ahora, en la coyuntura, sino que nos va a hacer un recorrido, una pasada de lo que pasó desde el sistema antiguo al sistema actual. Así que en eso vamos a tener una mirada de corto, pero también de mediano y largo plazo de lo que ha sido el sistema. Nada, solamente les quiero agradecer. Quedamos atentos, Cecilia, que nos mandes tu presentación para distribuirla entre los participantes, y nos vemos el día 15 de octubre. Oye, y muchas gracias a todos por las preguntas, súper interesantes. Muchas gracias también por la asistencia. Ojalá que haya podido contribuir a que se aclaren puntos. Y resaltar esto que planteaba Mónica de la Fundación Enseña Chile, que yo creo que es un camino precioso para los que estén ya egresando de sus carreras. Un camino de desarrollo personal que además va unido a contribuir a esto que decimos nosotros, a generar mayor igualdad de oportunidades. Así que muchas gracias, Mónica, por tu comentario. Así es. Bueno, un gusto, saludos, cuídense mucho y nos vemos el día 15 de octubre, si Dios quiere. Adiós, que estén muy bien.